Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. De los estados. Muy buenos días, muchas gracias por sintonizar de nuevo MXN en su televisor. Mi nombre es Lilia Arellano, el programa es Estado de los Estados y como siempre pues me acompaña don Jorge González Durán. ¿Cómo te va, Jorge? Mal, pero... ¿No te llegaron regalos ni canastas navideñas o qué? No por eso, mal, Ah. pero porque me gusta que me vaya, me siento bien que me vaya mal. ¿Ah, Soy un sí? poco masoquista en esta temporada navideña. Pero no votaste por el PRI porque eso ya sería estar en el síndrome de Estocolmo. No, ¿O también sufres de eso? no, ¿No? voté por Anaya. Ah. Es sufrir más todavía. Le fue peor. Es sufrir más. Carlos Carlín, ¿cómo te va? Regular, como decía don Pedro Pacheco, aquel famoso yucateco periodista, ¿no? Pedro Pacheco, regular. George, Muy bien, como siempre. ¿qué tal, Qué bueno ser optimista. Y tenemos aquí a don Eduardo Galaviz. ¿Me permites que lo presente primero, por favor? Galaviz Él es Ibarra. presidente del Observatorio Legislativo. ¿Cómo le va, don Eduardo? ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo está? Gracias por la invitación para participar en este programa. Gracias. Y bueno, Hernán, tú eres como de la casa, caray. Hernán Cordero. Gracias ¿verdad? por invitarme, Lilia. Claro, yo sí estoy muy bien, gracias. Sobre todo cuando tocamos temas de seguridad, temas que tienen que ver con este día a día sangriento que vivimos pues en el país. No podemos hablar solamente de Quintana Roo. Así es. Pero bueno, aquí tenemos unas cuestiones muy especiales que tienen que ver con la construcción de casas para el ejército, que actualmente pues no se sabe si serán ocupados por los nuevos elementos de la Guardia Nacional. Sí, como se supone, pues el ejército regresará en efecto a los cuarteles y se han tomado ya algunos elementos para integrar la Guardia Nacional, y si finalmente qué se va a hacer con esa inversión multimillonaria. Y si realmente esta Guardia Nacional viene a fortalecer en algo este combate a la delincuencia o esta búsqueda de acabar con los grandes núcleos de la mafia. Y si también con ello se podría contribuir a la disminución de la corrupción que persiste en ese renglón. Ustedes tienen la palabra. Pues lo estaba comentando precisamente antes de entrar con Eduardo, y yo siempre he dicho desde hace muchos años, mi postura ha sido que así tengamos Robocops perfectamente capacitados y preparados, viviendo en un sueño como si de veras existieran buenos policías, o boinas verdes o rojas o israelitas aquí, de nada sirve tener una fabulosa policía si nuestro problema es del Estado de Derecho y de la correcta implantación del nuevo sistema de justicia penal, de nuestros ministerios, de los jueces, de todo el círculo de justicia es en el que fallamos. Entonces, así tengamos unos fabulosos policías. Lo que más nos falla en el país es el Estado de Derecho. No se integran bien los expedientes, no hay investigación, todo ese proceso es patético y lo vemos a diario, y eso no lo ha entendido, ni lo entendió el presidente, ninguno de los partidos, ni los gobernadores y menos los presidentes municipales. Entonces se han enfocado siempre en cámaras, en C5, en patrullas, en armamento, pero nunca han entendido bien lo que implica para la seguridad el tema de la justicia y el Estado de Derecho, que ahí es donde hay poca asesoría, hay poco entendimiento, realmente no captan la importancia que implica eso, ¿no? Y te pongo un ejemplo, así lleguen y presenten a un delincuente, se integran mal los expedientes, no le dan seguimiento, hay corrupción en el Ministerio Público o con el propio policía ministerial. Si eso funcionara bien, después hay un tema de corrupción también con los jueces
Y si eso funcionara bien, que tampoco funciona, se nos fugan de las cárceles. Y más aquí en Cancún, que ha sido yo creo que de las cárceles en las que más se han fugado reos, o que siempre hay una crisis cada 6 meses. Entonces, pues sí, servirán los soldados, ¿no? Independientemente de la puesta en escena y del teatro que hicieron, porque pues al siguiente día pues sigue la delincuencia y seguirá mientras no haya justicia y Estado de Derecho, ¿no? ¿No te parece que un primer paso sería, o ha sido, situar a jueces, magistrados, al Poder Judicial, con su realidad salarial para empezar? O sea, que no pueden tener al país metido en esta crisis de estado de chueco, como lo dijo López Obrador, en lugar de Estado de Derecho, y reclamar, hacer reclamos, hasta de autocalificarse ellos mismos. O sea, ya de suyo ahí vemos una entrada. Ellos no han participado en el momento de tener que reclamar, por ejemplo, servicios forenses, la ciencia forense aplicada en su estricta dimensión, para poder tener elementos, para poder sentenciar, para poder juzgar. No los tienen. Las corrupciones aquí en Quintana Roo, como se ven en todo el país, pues hacen partícipe a los integrantes del Tribunal Superior con sentencias ya dictadas que no ejecutan, con sujetos que siguen ejerciendo, como es el caso de Fidel Villanueva, en medio de una serie de denuncias, de acusaciones, de todo lo demás, y ni siquiera lo retiran del cargo, como tampoco sucedió con Carlos Lina, como no se ha ejecutado ninguna acción en contra de aquellos que tuvieron en sus manos los expedientes laborales con los cuales dictaron sentencia en favor de quienes estaban cometiendo el fraude, ¿no? Entonces, tampoco se meten en la cuestión de las cárceles, ni en los derechos humanos. Así es. Y entonces, ¿tú te has preguntado qué reclaman? Bueno, 1000 veces. Desgraciadamente eso es lo que siempre he venido comentando, y lo vemos en la certificación de las cárceles, que ya hay una certificadora. Hay cárceles como las que se han hecho en Chihuahua, en la de Ciudad Juárez, ha hecho una buena labor allá Chihuahua, con todas sus cárceles, porque son las únicas que están certificadas, o de las pocas que están certificadas. ¿Y en qué consiste eso? Pues precisamente que tengan buen estado los reos, que no haya fuga, que no sea la escuela de delincuencia, que de veras sea reinserción social y readaptación, porque ninguna lo es, que no haya autogobierno, que estén inhibidos todos los temas del celular, para que no haya extorsiones directo de los penales. Son miles de cosas, ¿no? Pero ya hay la manera de hacerlo, quién lo haga, cómo se haga. Pero también ya hay quien lo vio como negocio. Ya ves que hay capital extranjero, incluso procedente de BlackRock, de sus socios, para inversión en cárceles en México, ¿no? También esas iniciativas hay, en donde pueden laborar los reos para iniciativa privada y para empresas. Hay miles de opciones para que ni siquiera cueste eso. Ese es el tema, que el presupuesto para que se haga eso, el presupuesto para que de veras se implante adecuadamente el nuevo sistema, para que funcionen bien los ministerios, es la 10ª parte de lo que invierten en los demás. Y bueno, ni se diga de lo que van a invertir en la ciudad militar. Eso es lo patético, que es lo que menos cuesta y es en lo que menos se ha hecho, ¿no? Ahora, a nivel corrupción, yo le preguntaría, don Eduardo, se habló de la corrupción imperante en los servicios de aviación del gobierno del estado de Quintana Roo. Así es. Bueno, de ahí que hicieran un gran escándalo para meter a la cárcel a 3 o algo así, y se tengan fijadas responsabilidades en otros tantos, etcétera, etcétera. Un uso y abuso del servicio. Se respondió a una serie de compromisos que hay a nivel federal, ¿no?, a nivel político, que se triplicaron, porque ahora hay que acudir a los del PRD, hay que acudir a los del PAN, hay que acudir a los de la presidencia, hay que ir a los informes de los gobernadores que son parte de las alianzas, hay que ir también a las tomas de protesta, hay que hacer visitas, ¿no?, hay que hacer gestiones. Entonces, lo que antes significaba, y los viajes de placer, obviamente,
Lo que antes se significaba por 3 o 4 renglones, pues ahora son 8 o 10. Y Así esa es. corrupción, ¿quién la detecta? ¿Cómo supervisan todo eso? ¿Qué hace el Congreso? ¿En dónde está el mentado combate a la corrupción? ¿Cómo se limitan ese tipo de gastos que de alguna manera fueron criticados, ¿no? Yo creo que en ese punto, bueno, hay varios puntos que han tocado, pero respondiendo a ese punto específicamente, es algo que en el observatorio hemos estado insistiendo que se dé a conocer cómo se está utilizando el presupuesto de la famosa empresa Vipsa, esa que fue una de las que generó un problema para colocar en procesos judiciales a varios funcionarios del Estado. Para el año 2019 tiene un presupuesto de 55 millones de pesos. Nosotros hemos insistido que se nos dé información a la comunidad de cómo se utiliza ese presupuesto, no a dónde va a viajar el gobernador por temas de seguridad, que es lo que dicen, que argumentan que no se puede dar la información. Pero la agenda que La agenda de lo que ya sucedió, o sea, cuántos viajaron, a dónde viajaron, todo eso creo que podemos y debemos de conocerlo, pero ese es un tema que está cerrada la información, no lo podemos ver. El otro tema es que hablamos de seguridad, presupuesto para 2019, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 2.100 y tantos millones de pesos. Y prevención del delito, ¿cuánto? Muy poco. ¿Cuánto? 50 millones de pesos. Nada. No es nada. Cuando uno de los grandes pilares para evitar ese gasto en cámaras, ese gasto, pues es reestructurar el tejido social, trabajar en la prevención del delito, crear infraestructura para jóvenes, crear posibilidades de empleo para que no se tengan ese tipo de orientaciones delincuenciales de los jóvenes. Es ahí donde se tiene que trabajar y sin embargo no está. Coincido con Hernán, no importa que tengamos el mejor sistema de vigilancia, los mejores armamentos, no hay cobertura suficiente para poder hacerlo en ese sentido. Entonces, por ahí viene ese problema. Y por la parte ya de la impartición de justicia, bueno, también estamos dando un retroceso. Acabamos de ver reformas para que vuelva a ser previsión preventiva para una serie de delitos que ya el nuevo sistema penal acusatorio estaba dejando en proceso de libertad de seguir ese juicio. Entonces vamos a volver a llenar cárceles con personas que no tienen la capacidad económica para poder tener un abogado que les impida llegar a prevención preventiva, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que esperar un espacio de tiempo en donde se vuelva a recomponer la estrategia de seguridad que va a imponer el nuevo presidente con esta orientación de cero corrupción, etcétera, y también ver cómo va a ser la evaluación de cómo está funcionando el sistema penal acusatorio, qué se le va a hacer de modificaciones como esta que ya estamos viendo, ¿no? Pues es que hubo muchas críticas con respecto a la facilidad con la que muchos delincuentes salían de las cárceles. Correcto. Y un ejemplo lo tenemos ahora con la detención del golpeador de la señora esta. Así es. Porque resulta que ya lo tenían detenido y como no lo agarraron en fragancia, pues no se podía hacer nada. Cuando el sujeto lo tenían ahí a tiro de piedra y a la señora yéndose a algún hospital Sí, internada y todo esto. Entonces ahí que hubo influyentismo. 11 horas estuvo detenido el hombre y no lo pudieron conseguir. Sí, Tu micrófono. así es. Y luego, Tu micrófono. perdón, y luego llega un policía ministerial, después de que lo sueltan, a buscar las botas, que las botas estaban manchadas de sangre, Para que evitar que era una evidencia Claro. total. Sí, todo un Todo- mal procedimiento de todo. Pero tremendo, Totalmente. y además se vio Totalmente. completamente la mano del funcionario que intervino para que lo suelte. Ahí a ver Y quién el decide fiscal. quién es. Y el fiscal y la fiscal Y la de fiscal feminicidios que sale con cada barrabasada cada vez que sucede algo. Perdió documentos tú comentaste en una columna, Jorge, de la hija de Nati, que evidentemente fue asesinada. Declaró que era un suicidio y cuando fueron a ver cómo iba el caso, se perdieron los documentos. Y cuando Así tuvo es. presión, aparecieron unos documentos. Y ahí sigue. Lo peor es que sigue. Sí.
No pasa nada. Retomamos lo que acabas de decir. Esto va junto con no hay investigaciones o no se hace investigación. No hay seguimiento. No hay seguimiento, No hay interés. no hay informe después de eventualmente algunas investigaciones. Y por supuesto, podremos poner cualquier aparato policíaca, militar, lo vimos con la gendarmerie, no funcionó. Por supuesto no funciona, no hay comunicación, no hay entre sí, no hay una base de comunicación. Por supuesto que no es solamente un aparato policíaco, militar que hay que transformar, pero todo lo que incumbe. Y claro que hay respuesta, claro que hay solución, lo hemos dicho. Muchas cárceles pueden tener unos, vamos a decir, propuestas privadas. Y existen hay en más- muchos países y hay- son ejemplos y funcionan. Hay más de 4.000 casos de mujeres golpeadas con problemas, con asesinatos, solo en Cancún. Les voy a leer Y no hay seguimientos. les voy a comentar algo. Este año. Ayer el periódico El País trae en su edición de Latinoamérica un titular. Su titular principal es Washington sufre la peor crisis de seguridad de su historia. Entonces, narran una crónica muy bien hecha diciendo que puedes estar en una esquina y de repente escuchas balazos, te toca uno, en fin, ¿no? Y dan la cifra. Ya llegó, en lo que respecta a este año, a 102 muertos en Washington. Y están escandalizados. En Cancún ya hemos rebasado 511 hoy. los 511 o En el año. 512. Entonces, fíjate que Carlos Barrachina, un académico, lo conoces, de la Universidad UCRO. de Quintana Roo, que ahora está en la Universidad Anáhuac aquí en México, y da clases ahí sobre cuestiones de seguridad. Dice ayer en una columna que me envió que según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2018 Quintana Roo alcanzaría la cifra récord de 837 asesinatos, lo que implica un escalofriante 62.27 por 100,000 homicidios en el estado. La proyección de Maya Sin Fronteras AC, alimentada de noticias de prensa, es más conservadora y llega a 764 homicidios. El año pasado esta organización de la sociedad civil también se quedó corta, reseñó 336 homicidios en el estado de Quintana Roo, mientras que los datos oficiales de la INAGI aumentaron a 451. El asunto es de que en el año 2010 la ciudad más violenta del mundo era Ciudad Juárez, con 191. La segunda era San Pedro Sula en Honduras, con 119. Hablamos, son datos de 2010. Y la tercera, San Salvador, con una tasa de 95. Acapulco, en el año 2015, llegó a una tasa de 114. O sea, con estos datos, los leo porque Pues nos revelan la situación porque nos revelan de que estamos en una situación caótica. caótica, catastrófica, Sí, sí. y parece que nadie Mortal. toma en cuenta esta cifra. Esto es en cuanto a asesinatos. Hay otro delito que no digo que sea peor, no hay nada peor que te quiten la vida, pero que casi te mata, que es el de las extorsiones. Estos, lo que vimos el sábado, lo que escuchamos, lo que leímos el sábado, la Plaza Infinity y enfrente del Hotel B2B son extorsiones que se negaron a pagar y fueron, y a ellos no les importa asesinar a quien sea, con tal de presionar al dueño del negocio de que la cosa va en serio. No fueron contra, creo yo, por lo que leí, que contra alguien en particular, fueron a afectar al negocio, porque después de eso el negocio cierra y cierra de por vida. Y hay muchísimos negocios, no hay cifras, no sé si ustedes las tengan, de negocios cerrados en Cancún. En la Yaxchilán, por ejemplo, ven la Yaxchilán y son poquitos los negocios
abiertos. Claro, muchos de esos de estas casas de masajes, eran centros de prostitución disfrazados, pero ya hay pocos, porque también eran presas de la extorsión. Bares de muchísimos años en Cancún, no voy a decir sus nombres para no hacerles publicidad, pero están cerrados ya después de que hubo violencia, asesinatos en su interior. Bueno, ahí dices, no hay nada peor que te quiten la vida. Pues, pero cuando te quitan la tranquilidad, porque los asaltos a casas habitación te hacen sentir de una impotencia brutal que ni tus propias paredes pueden protegerte. Por eso ahí sí estoy de acuerdo con esta modificación de que no salgan, de que se amplíe la prisión preventiva. Sí, ahí sí estoy totalmente, 100% porque de acuerdo. te quitan una tranquilidad brutal, ¿no? Creo que tendrán que... Es que, fíjate, lo importante de impartir correctamente las leyes, ¿no? Y la justicia, de darles el tratamiento que merecen. Si te están llevando allá por asalto a un Oxxo porque se llevan un paquete de pan Bimbo y esto, pues no necesitas que te hagan una ley para que te digan que si el robo es menor a 200 pesos o a 500, hay un criterio de un juzgador que se supone que se debe aplicar, ¿verdad? Entonces la sanción que puede poner, bueno, a ver, una semana este señor va a barrer la calle, y si es reincidente, pues va a barrer toda la manzana, y si hay una tercera vez, entonces sí se va a la cárcel, pero es un criterio del juzgador que debiera poner en práctica, no que se tengan que hacer por delitos, por volvemos a mi pues rechazo al feminicidio, al homicidio, al parricidio, al magnicidio. Díganme cuál se aclara. Ninguno. Y todos son asesinatos. Así es. Si antes hubo mutilaciones o no las hubo, al final se perdió la vida. Y lo mismo se pierde con los señores. Y lo mismo se pierde si el fulano es Colosio o es Pedro López. Bueno, pues califiquen los asesinatos como debe ser. O sea, si están pugnando por tener una serie de beneficios, bueno, pues que demuestren que se los merecen, ¿no? Jorge González, Carlos Cargil, ¿tú hablas después del corte? ¿Sí? Ah, bueno. Estado de los estados. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. ¿Jardín? Bueno, yo coincido con todo esto, pero lo peor es que no hay estrategia. Se habla de que 76 patrullas nuevas, alquiladas, equipadas, ya no vamos si se acaban las baterías, sí, pero no dicen ni siquiera cuánto cuesta. Nada más dicen, costaron menos que la administración anterior, ¿no? Pero no nos dieron cifra, No. Escondieron la cifra dentro de un montón de datos que dieron ahí, baladíes y todo, ¿no? Pero 76 patrullas es nada para la ciudad es muy
muy grande, muy extensa, porque es una ciudad chaparra y tiene muchos recovecos. No hay alguien que conozca la ciudad. Están más presionados por meter a la cárcel a 19 policías porque ofendieron al director y lo sacaron a empujones de su oficina, que por decir, este es el plan que tenemos. Ya tienen 3 meses el tal Capela. Ya trae un helicóptero, ya trae un carro blindado subliminal, ahí creo que hablan de que cuesta 7 millones, no creo, debe costar menos, pero ya hablan de ¿Quién sabe? cosas, Blindajes en dólares y muy caro. ¿verdad? Puede Y ser. nos sabíamos las tarifas de blindaje del dólar a 12, ya a 15, pero ya a 20 ya. Ahora sí que a 20 la esperan. La verdad que esos son distractores que no son para nada benéficos. Sigue creciendo el número de asesinatos, sigue creciendo el número, la forma en que asesinan. Oigan, el sábado a las 11 de la noche se empezaron a medio abrir la zona donde fueron los balazos a las 5 de la mañana. Estaba cubierta la zona porque la iban a abrir a las 6 de la mañana para el maratón. O sea, todo eso debería tener una vigilancia muy especial, y ahí pegaron 30 tiros a un tipo. No. Y lo vamos a seguir viendo y cada vez peor. Sí, una muchacha que no encuentra, de pronto en la 101, donde se instala, en la región 101, donde se instala el tianguis 2 veces a la semana, aparece una mujer sin cabeza. Hoy aparece, eso fue ayer, hoy aparece la cabeza por otro lado, que parece que es de la muchacha, pero no aparece la del taxi, teniendo números de taxi. O sea, los controles... No tenían el número, no tienen el Bueno, número. se han perdido los controles, se sabe que es un taxi, hay descontrol, toda la información está vertida por 2 o 3 excelentes periodistas que andan atrás de la policía, y muchas veces llegan antes a los eventos porque traen un Matrax, que es un radio especializado para la policía. Entonces, todos esos huecos son donde se fuga información, se fuga estrategia, se pierde efectividad. La ciudad está, pues Washington No pierde tiene nada porque 101 y no tiene nosotros nada de eso, no 511. tiene ni efectividad, ni ¿dónde estrategia, andamos? ni nada. No, todo se pierde. Realmente no se pierde nada. No Vamos. no puedes perder lo que no hay. Pero mira, está lleno de casos. Yo incluso con varios directores de la policía, en las reuniones que teníamos, nos enseñaba fotos y estadística muy clara de la cantidad de detenidos y que reincidían que había llevado ante el Ministerio Público. O sea, funciona relativamente bien la policía en cuanto a detención. El tema es que vuelven a salir con una facilidad impresionante. Y ahí está la estadística también del INEGI, que ha funcionado, entre paréntesis, bastante bien el INEGI, en donde vemos la impunidad. O sea, el índice de impunidad del Estado ni siquiera logra la sentencia del 1%. O sea, estamos en como 0.2 o 0.3% de casos resueltos sobre los delitos. O sea, tenemos una impunidad del 99.5, así ya optimista. O sea, el negocio más seguro es ser delincuente en el Estado y en México en general. En México tenemos el 1 o 2%. Aquí ni siquiera llegamos al 1 y estamos lejos de llegar al 1. Entonces, a todos los que detienen y llevan, van a salir y van a salir libres. Entonces es evidente dónde está el problema. Por eso repito, con un poquito de presupuesto de todo lo que van a invertir, en el derroche que van a invertir y con falta de transparencia aparte, en todo lo que es patrullas, uniformes, ciudad militar y todo, que lo orienten a capacitar ministerios públicos, a traer más policías ministeriales. El tema es estatal y de fiscalía al 80%. Por eso la Guardia Nacional de la que habla López Obrador, ni cerca de que pueda lograr algo, porque se va a empezar a topar en 1 o 2 años con lo que se han topado todos los presidentes, y que es el tema de los estados, porque es fuero común, y el 80% es fuero común, y depende de las fiscalías de cada estado, y ahí es donde se traba todo. Guardia Nacional o no Guardia Nacional o lo que quiera hacer,
Si los gobernadores no actúan y no hacen lo que deben de hacer en sus fiscalías, no va a haber Estado de Derecho y no va a haber seguridad. Si no hay voluntad política, porque si asignan 50, ¿cuántos millones? A la prevención del delito. Como un poco más de 50. Pues ya tienes que ya no va a haber detenidos tampoco, porque la policía la Secretaría de Seguridad Pública pide 2,000. Así es. Pero a nivel municipal, lo que es la prevención del delito, y ¿cuánto? para la Fiscalía es un presupuesto de 600 millones de pesos para el siguiente año, que no le va a dar tampoco ni para infraestructura, ni para capacitación, ni para integrar nuevos elementos, nada. Ahí tendría que ir a una cifra prácticamente al doble y quitarle al Congreso del Estado, que el Congreso del Estado tiene otros 600 millones de pesos que no debería de tener, debe tener la mitad por lo menos y pasarle esa mitad al otro poder, al Poder Judicial y a la Fiscalía. Yo creo que es ahí donde... ¿Tiene el Congreso más recursos, más presupuesto que el Poder Judicial? Tiene casi el mismo presupuesto. No puede ser. No puede ser. Imagínate. Es totalmente ilógico. Claro. 25 diputados. Es el Congreso más caro del país. ¿Y cuántos jueces hay en el estado de PIB? Hay, no sé, 100, 200, en fin, pero hay más que... Más el personal, más los... personal. Claro, más los magistrados. Más magistrados, más todos el equipo... Todo el andamiaje del Poder Judicial. De los que preparan los escritos, de todo. O sea, es una estructura muchísimo mayor que lo que puede tener el Congreso, que aparte tiene 600 personas para 25 diputados, por favor. ¿Y cuánto le asignaron al Poder Ejecutivo estatal? El estatal, en su oficina, como oficina del Ejecutivo, como 250 millones de pesos. También Pero para la parte de comunicación, entre vocero y sistema quintanarrense, 250 millones de pesos también. O sea, ¿Hay partida secreta? Pues yo Pues creo todas. que debe de estar. Todas son partidas y Deben de todas estar son muy secretas. secretas, porque sí las disfrazan en alguna parte. Bueno, porque antes, a nivel federal, cuando menos la Presidencia Sí. de la República tenía Un- oficialmente, así se llamaba, partida Bueno, la secreta. oficina del gobernador tiene partidos secretos. Sí, ¿Sí? Sí, ahí. sí. Y el Congreso hace, ¿cuánto tiempo que no aclara 100 millones de pesos No, y que aplicó, siguen que sin ustedes han aclarar, estado sí. pidiendo que... Siguen sin aclarar, Sin aclarar. dónde está el famoso gasto de ayudas sociales, que ya hemos dicho que no, el Congreso no está para hacer ayuda social, eso está el DIF, está la Secretaría de Salud, Claro. no puede tener un presupuesto más grande que la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud ¿Y tiene cuánto le 70. asignaron al DIF? Al DIF tiene como 180 millones de pesos. De los cuales, eso sí, nunca ni siquiera gastos de comprobación. Pero está el otro derecho que te cobran en cada escritura que inventó Greg Sánchez, del 10% sobre Adicional. el impuesto de traslado de dominio, que supuestamente va al DIF, que obviamente no va al DIF, pero que lo absorbe ahí el municipio. No, y quién sabe, ¿eh? A lo mejor sí, porque el DIF tiene un oscurantismo total en cuanto a donaciones, en cuanto a todo lo que recibe, a todos los ingresos. Nunca se ha visto que su director rinda un informe sobre las cuentas, ¿no? O que la primera dama siempre rinde un informe, 2 o 3 en el sexenio. Dice ¿no? que todo lo Pero que no se habla entregaron o lo que dijeron, no, no se habla de números. Estoy hablando de los gastos, Sí, de sí, la sí. realidad, porque además si sumamos todas estas sillas de ruedas que dicen que ¿Qué dan entre los diputados y las fundaciones y las que les mandan de no sé dónde, más las del DIF, si no hay una banqueta que pueda circular una silla de ruedas, seríamos francamente una entidad de paralíticos, mi esposa, de ciegos. Mi esposa hoy, desafortunadamente, tiene que andar en silla de ruedas. Tuvimos que mandarle, no me había yo fijado, del parque Las enfrente de mi casa, deficiencias que hay. de la deficiencia para subirla al parque, para andar en el parque. Para No, todo. Es No una de tenemos esa- reparaciones que hemos tenido que hacer. Esa preparación afortunadamente. urbana, ¿no? Bueno, no mandaron una ley de movilidad aprobada por los diputados en donde primero es el peatón. Así es. Hay 2 puentes peatonales en todo Cancún. Y dicen, la gente no usa los puentes peatonales, son 2, no tienen rampa. Es imposible que tú subas todo Claro. ese... Yo no llego, la verdad. No. Entonces,
¿De cuál peatón me hablas? ¿De cuál privilegio del peatón? No, Extienden las concesiones, el Congreso las autoriza otros impuestos también, Galaviz. Sí, ¿Cómo vas a aceptar tú que te den una mayor carga tributaria si nunca te dicen a dónde va ese dinero? Si no hay una claridad. No, y aparte, como decíamos, el tema que estamos tratando en este programa también de corrupción, se hizo todo un sistema nacional de anticorrupción, que hay problemas de los nombramientos, y el sistema estatal, que también ya está funcionando. Ya se creó un comité de participación ciudadana anticorrupción. Y el presupuesto del 2019 para ese secretariado anticorrupción, 6 millones de pesos. O sea, ese es el interés que tiene el Estado por limitar la corrupción, y tenemos información del INEGI que el Estado de Quintana Roo está en el segundo a nivel nacional de corrupción. Cifras del 2017, no del 2015 ni 2016, 2017, cifras. No, para el 17, para el 18 seguro campeonato. Y seguramente ya estamos. Porque no hay quien dentro de la sociedad, en los círculos que nos movemos de arriba, abajo, del medio, quien te diga que la corrupción no está peor que antes, que cada vez se superan. En imaginación, en montos, en... La corrupción y la tramitología, y porque la tramitología es corrupción, claro, obviamente. A eso es la base. Siempre está ligado, ¿no? Ahora yo veo en los boletines de prensa, ¿no?, que detuvieron, y sí, la policía municipal, la verdad creo que está actuando, hace lo que puede para detener a ladrones de los oxxos, de los patios, de los tendederos, de todo eso, ¿no? Sí detiene algunos rijosos en la vía pública los detiene, pero no han detenido sicarios. ¿Habrá complicidad política para esto o policíaca? ¿Cómo crees? Oye, y no, yo pregunto porque no puedo afirmar. Es que no puedo afirmar. No, Esa es una calumnia, Jorge. Es que no puedo afirmar. Te van a acusar qué de calumnia. barbaridad. Pero No, hay pues si no otro hay tema, pruebas. pero hay otro tema que me preocupa. Yo observo, yo veo. Antes se decía, es un pleito entre mafias, ¿no? Es la disputa de territorio. Las plazas. De la plaza. Lo que está en disputa es Cancún. Es lo que está en disputa, es la gran plaza. La que está en disputa es la No, y ciudad. solidaridad, ¿Eh? Y ya también van para Tulum. Por eso. Son también plazas. Estamos hablando de Cancún y también Playa del Carmen y Tulum, en fin, por la disputa de la ciudad. De tal manera que es muy grave, porque muchos negocios que funcionan y que no tienen problemas ya son propiedad de las mafias. Claro. O sea, ya son propiedad de negocios, pues de distracción, negocios de venta de licores, negocios de este tipo, discotecas mismas, ¿no? Ya son propiedad de las mafias. Entonces, se apoderan de la ciudad y se apoderan de los cancunenses, porque atemorizan a los taxistas, por ejemplo. No vamos a satanizar a todos los taxistas, que no todos están. Yo soy usuario de taxis y nunca he tenido ningún problema, pero está esta muchacha. Es un secuestro colectivo. Está esta muchacha. Porque ya no sales, que ya no fue, te mueves, ya no nada. Había que alertar a la ciudadanía a que tenga más cuidado al salir. Desgraciadamente había que hacerlo. Como parte de la prevención. Desde ayer anda una de que alerta salga. en las redes, proveniente del gobierno. Cuando te subas a un taxi debes de hacer esto. Sí, ya ahora, Ya salió. ahora Es un necesitas. cinismo. Ahora Es necesitas un cinismo, les ahora no es pagas para estrategia. que Ahora- ejerzan la seguridad. Ahora la necesitas un vigilancia. manual para subirte a un taxi. Imagínate, Sí, subirte sí, al porque taxi. son como 8 lees ese puntos. manual. No, Necesitas bueno, un manual. no salió el señor Capella a decir, a ver señores, estos son los teléfonos donde están extorsionando, anótenlos muy bien y no los contesten. ¡Ay! Que eso también es absurdo porque diarios son tarjetas telefónicas que compran en un Oxxo donde Y que son fuera, diferentes, la hombre. utilizan y la tiran. Sí. Se cambia diario eso, o sea, de nada sirve el dar los teléfonos porque no los vuelven a No, usar. a él sí le sirve. ¿Y por qué no porque se da con- parecería que y- está trabajando. Porque Es le gusta la difícil dar con publicidad. estos, a través de las llamadas, es difícil dar. No.
diariamente. no. Con los extorsionadores, con los que llaman. No, sí, es que es lo que te digo, que no hay investigación. Hay en la plataforma, en el búnker de Constituyentes, pero es la Policía Federal, hay un Sistema de sistema seguimiento. fabuloso, muy bueno, porque yo lo vi, lo presencié, y con la Policía Federal sí tuve bastantes casos que con éxito se manejaron, porque los graban, aunque esté distorsionada la voz, incluso distorsionada la voz, las palabras que utilizan, la manera de cómo lo dicen, puedes intervenir el teléfono si vuelve a llamar, de que se puede dar, se puede dar, y relativamente fácil. Pero lo que además se sabe es que el 70-80 proceden de los propios penales. Así es. ¿Y qué se hace dentro de los penales? Pues como hay autogobierno y como no hay de estos inhibidores, pues se siguen haciendo las llamadas y no pasa nada. Por eso insisto yo. Aquí en la cárcel está de Cancún probado. no hay inhibidor. No. No, está probado que hasta un 30-40% de los delitos surgen de las cárceles en las ciudades. Sí. Y ese tema también ya está bastante bien investigado. Si no, para eso hay que certificar las cárceles y para eso hay que mejorar los penales, porque de ahí surgen muchos intercambios de delitos y de manejo de los delitos, surgen de las cárceles y es relativamente fácil controlarlos, ¿no? Pero pues no los controlan por toda la corrupción. Es un tema de corrupción y de autogobierno y de falta de control. Nos vamos al corte, enseguida volvemos. En Estado de los Estados. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Pues vimos que se nombró como cabeza de todas estas cosas de seguridad al gobernador. Y se están peleando el secretariado técnico, que pues los representantes de Andrés Manuel que no le entren a la seguridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van a pedir cuentas sobre el subsemún y todas esas cosas, y pues esas son partidas secretas para nosotros, ¿no? Pero los va a nombrar Durazo. ¿Realmente Capella se va a poner a la disposición o va a querer cooperar con o va a hacer su jugada como la hizo con los medios de comunicación nacionales, bajo el argumento del señor gobernador, pues hay que limpiar a la policía en Cancún para que la gente vuelva a creer? No, fue a limpiar su imagen, dañada por su paso en Tijuana, por su paso en Morelos, por haber dejado ahí su propia célula de mafiosos, y ahora ya controla 3 plazas, porque suficientemente claro dijeron, les van a llevar la que él trae, se la van a llevar a Cancún y van a ver recrudecerse las ejecuciones. Pues las vemos igual, ¿no? A costa de lo que sea, así sea el propio deterioro del propio gobernador, pero el afán de controlar el legislativo y el judicial pesa más que todo lo demás, porque
Se le sale de la mano la inseguridad. Obviamente todos los ciudadanos van a estar en contra, pero el afán de controlar el legislativo y el judicial pesa más que todo. O sea, es un tema político el que no deja que haya Estado de Derecho. Y lo mismo se Derecho. reproduce en los municipios, porque Claro. tampoco hay voluntad política por los alcaldes, primero para suprimir que haya patrullas afuera de la casa de sus familiares, de sus amantes, de sus amigos, de sus compadres. Si al número de patrullas que se están rentando, que son insuficientes, le quitas las que son para vigilancia personal, pues ya se redujo esto. Ahora, las mandas a patrullar sin ton ni son. Cuando, pues a mí me explicaron en blanco y negro, toda la geografía de un municipio debe cuadricularse de tal manera que basten 5 minutos máximo para que se cruce de un extremo a otro y exista una patrulla o una motocicleta que se presente de inmediato a auxiliar. Pero para eso se requiere que el alcalde tenga voluntad política y elimine, porque si sucede algo en casa de sus suegros o de su gente, la patrulla va a llegar en igual tiempo, en 5 minutos. Y aparte se cercan la periferia con camionetas, de tal suerte que también si se les escapan puedan de inmediato cerrarla. Entonces hay una serie de medidas en las que incluye el horario de trabajo. Si a ningún ser humano se le pueden pedir 24 horas corridas de trabajo, no las va a rendir. Se va a dormir, va a echarse unas pestañotas o no va a estar atento, y en un renglón como es el de la seguridad hay que estar Eso del horario es y grave. pendientes. Entonces son 12 horas por 24 de descanso para que tenga convivencia familiar, para que todo. No se pueden aumentar los sueldos, pero sí se puede incrementar la tarifa que se le paga a los seguros para que tengan mínimo 1 millón de pesos, para que puedan hacer frente a esto con la seguridad de que su familia va a poder sobrevivir un tiempo. Va a tener algunas garantías, que se le cancelen las deudas que tenga, si la casa es del Infonavit, si tal y tal y tal. Crédito bancario, en fin, que cubra un seguro todo esto para que su familia se quede con un techo pagado y un dinero ahí asegurado. Pero no se puede con 70 y 100 mil pesos. Pero la prima de un seguro sí se puede pagar más alta. Y me decían de las bondades de rentar las patrullas y esto, siempre y cuando las letras chiquitas fueran lo suficientemente claras para que se encarguen del mantenimiento, de las llantas, de todo lo que se tiene que encargar. Obviamente tendrá la arrendadora pues un margen de utilidad, y es imposible comprarlas después de 3 años si se les trajo en un trabajo real y constante. Entonces se vuelve a hacer otro convenio y todo el mundo gana porque estas compañías rematan esos automóviles. En fin, me dieron una serie de elementos que aquí no figuran, más que el negocio de rentar las patrullas, que es un negocio del cabildo, del ayuntamiento, de quien lo hace, como lo es el alumbrado público, como lo es la recoja de basura. Esto yo comentaba, creo que les exigimos mucho y nos han demostrado una gran incapacidad, porque nos exigimos por lo menos lo primitivo, ¿no? La basura, la luz, la seguridad, pues ya lo primitivo, caray. Para lo otro no sirve. Lo básico. Qué bueno que tocas el tema, porque siempre los presupuestos para seguridad es donde va a haber licitaciones, donde va a haber compras. Todo lo que es capacitación y el poder implantar bien el sistema penal, el que se capacite a los jueces, porque la mayoría de los jueces todavía están actuando con la ley anterior, o sea, no, que tampoco conocían ni dominaban, ¿eh? No domina ninguno adecuadamente el nuevo sistema. O sea, el viejo. ¿y eso cuánto quieres que cueste eso a comparación de todas las compras que va a haber? Ese es el tema, ¿no? Y no invierte en lo que puede mejorar el futuro, es decir, la prevención, lo que usted decía, es capital, es capital. Eso hay que leer y abrir los libros y dar muchos resultados. Quería retomar unos pequeños detalles. Cuando usted dicen que la policía sí es efectiva y sí trabajan bien, no estoy totalmente de acuerdo, al contrario. Uno, porque tenemos varios cuerpos policiales diferentes, y hablo del ejército, ministerial, estatal, federal, los cuales no tienen los mismos salarios entre ellos, la misma formación, la misma reivindicación y la misma condición. Y no se juntan, son familias distintas y diferentes. Y les voy a dar un ejemplo. Uno, porque no hay realmente un mando único que dicen aquí a la derecha, a la izquierda. Y otro, no creo que la Guardia Nacional como esto van a unificarlos, pero tendríamos quizás que reducir
algunas fuerzas y juntarlas con otras, pero eso es otra cosa. Solo les voy a poner un ejemplo bien sencillo y bien claro que he vivido en 91 cuando yo era casco azul durante la guerra de Bosnia-Yugoslavia. 3 meses antes que se declara la guerra, fuimos como soldado de la paz. El mando único era un general italiano. Nosotros, como francés, teníamos que recibir orden de este italiano. Cuando nos daban orden, no nos movíamos. Llamamos a los generales del ejército francés para saber si estaban de acuerdo con la orden del general italiano, comandante en jefe de la ONU. Y si nos íbamos o no. Y esto es la gran problemática. Es cómo quiere usted, cuando estoy hablando de esos soldados de la paz, los cascos azules que usted han oído hablar por todo, con la fama o la disfama que tienen, que eran unidos. No éramos unidos. ¿Cómo quieren que aquí en Cancún eso no sea? Claro, por supuesto, de manera operativa, ni los policías municipales, ni los ministeriales, ni la federal, ni la marina, son unificados, como quieren que sean efectivos. Entonces, danse usted cuenta, y estábamos en un estado de guerra. Hoy yo considero que Cancún está en estado de guerra. Es un estado de guerra. Ya nos vamos. Muy ¿Cómo? claro lo que acaba de señalar en esta parte operativa y bueno, que también verificar si existe una estrategia en ese sentido. Bueno, yo lo que agregaría nada más es insistir en que en el tema de seguridad es muy importante el tema de prevención del delito. Es algo que tenemos que trabajar mucho para los siguientes años, no solamente en presupuesto, hay cosas que se pueden hacer incluso sin presupuesto, pero con voluntad política y con una claridad para que no se maneje esto desde un punto de vista electoral que desafortunadamente siempre se ha hecho. Por favor, Hernán. Yo pues muy pesimista, digamos, yo veo que vamos a estar todavía creciendo más en delitos, que va a haber mucho más delitos, que no se entiende realmente por parte de ninguna autoridad, en ningún nivel, que depende totalmente o en gran medida del Estado de Derecho y de la justicia, la seguridad, y que si atendieran los delitos menores, poco a poco se va percibiendo que hay Estado de Derecho, esos delincuentes dejan de estar elevando sus delitos y dejan de estar escalando, y entonces es una manera de ir previniendo y de ir atendiendo el tema sin necesidad de estar atacando narcos ni grandes mafias, y así se va generando la percepción y un verdadero Estado de Derecho, pero ni siquiera eso se está haciendo. Entonces yo lo veo muy pesimista y yo veo que vamos a seguir de mal en peor, y si ya estamos en un estado caótico, pues tiene que haber una crisis y una afectación tan fuerte para que entonces reaccionemos, ¿no? Perdín. Sí, yo creo que hay muchas reacciones, pero no todas positivas. Yo veo al gobernador desesperado por hacer algo para frenar la escalada de violencia. La traída de Capela. ¿De veras desesperado? Pues sí, la traída de Capela es una desesperación, es un hombre que trae antecedentes muy fuertes de Tijuana, como tú señalabas, de Morelos, acusado de muchas cosas, y lo trae como el hombre que se agarra de un clavo ardiente, ¿no? O sea, eso. Pero por otro lado, no veo la mesa donde estaban ustedes, la mesa de seguridad. De seguridad actuando, sino que ahora solo veo militares, policías, lo mismo de siempre. No se ve la incursión ciudadana. No se ve la ciudadanía buscando esa exigencia. No, y además esa relación que es la que debe de buscar el gobierno. Siento que ahí les falla la estrategia y se ven muchas cosas al azar, ¿no? 76 patrullas aquí, hace un año y medio creo repartieron 400 patrullas, no sé, por todo el estado, anduvieron haciendo todo pero no eran las mismas. Pero ahora resulta que todas eran alquiladas, no eran propiedades. Que se las daban el avión presidencial. Sí, se las daban en comodato a los municipios. Y hubo hasta un pleito ahí con Perla Atún en Cozumel, que no quería aceptar las patrullas porque eran prestadas. Entonces, como ella dijo, fue la única presidenta municipal que dijo la verdad,
pues ahí la atacaron y le pegaron por todos lados, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en esa desesperación ya no buscan qué hacer y cómo hacerlo. Ojalá encuentren pronto el hilo de la madeja, porque ya estamos en una crisis más allá de crisis. Este artículo que nos acaba de leer Jorge, del país de los datos de Washington que yo desconocía, oye, una ciudad como Washington que tenga 110 asesinatos, es un escándalo mundial. Nosotros con 511 al rato vamos a tener. Pero ya ves que dicen que eso no ha afectado al turismo, ni pasa nada, ¿eh? Es un absurdo, ¿eh? A ver. Otras mentiras y otras mentiras. Pues sí, reitero que el acto fundamental que tenemos que ver a largo plazo es seguramente la prevención, y realmente hay que ver el problema de este ángulo. Y vemos que estamos haciendo vientos y removemos el viento y no alcanzamos. Cuidado porque hoy en día la comunicación es a través de las redes sociales, puede unificar la gente y podremos tener varios y serios problemas de la gente que baja en la calle para reclamar seguridad. Ni estamos reclamando justicia, hoy en día estamos reclamando seguridad. Eso puede tener muchas graves consecuencias. Yo creo que hay que legalizar también algunas drogas, sobre todo para el turismo. Este asunto no se va a componer nunca, ni con la Guardia Nacional, ni que venga López Obrador a pararse allá. No se compone porque recibimos millones de turistas que en su mayoría vienen a consumir droga. Aquí y en Playa del Carmen y en Tulum. El día que se prohíba y que no exista la droga, veremos una sensible disminución y se van a ir a donde se venda droga. Hay que controlar eso. Yo creo que algo se tiene que hacer con ese gran tema, claro, que ese es el verdadero mercado. Y hay que ver quién no quiere que se legalicen. Claro, hay que ver qué hacer la con colusión, eso. La que no porque quiere la mayor parte de los turistas que llegan a Cancún y a la Riviera Maya y a Tulum consumen droga. Tendríamos que ver si no podremos transformar el sargazo en droga. No, nosotros no, pero el problema es ese. Hay que ver ese. ¿No estás de acuerdo? Sí. Sí, es un ángulo. Porque... Ante las circunstancias del país, esa es una solución. Que claro, obviamente hay muchas aristas y mucha controversia, pero a como estamos, legalizar todo sería la solución. ¿Por qué no la quieren legalizar? Pues por colusión, obviamente. Claro. Hay una renglón dos que me parecen los fundamentales. Uno, sin duda alguna, la prevención del delito. Pero sí se puede atacar a las mafias en la medida en la que captures a los capos y los encarceles realmente en penales de alta seguridad, en donde no puedan seguir operando como lo han venido haciendo todos sin excepción. En donde al delincuente que hurta, que roba una casa con violencia, que mata, lo condenes, y lo condenes bien. En la medida, así es, en la que existe una impartición de justicia, aquel que quiere matar se va a quedar con las ganas porque ya sabe que a lo mejor le toca cadena perpetua. El delincuente, el distribuidor, el del narcomenudeo, pues tendrá que ser más ágil para poder hacer sus cosas, porque de otra manera se va a un penal en donde de verdad va a levantarse a hacer faquina, y no necesariamente que lo tengan con la luz prendida todo el día. Hay maneras de ponerlos a trabajar y que hagan algo útil para ganarse el pan que se les está dando, ¿no? Porque al final terminamos hasta manteniéndolos. Pero mientras no exista una forma correcta de prevenir, y la prevención está en las escuelas, en decirles a los jóvenes las consecuencias del consumo de drogas, en establecer también casas de rehabilitación, centros de rehabilitación para ciudadanos. Todo eso tendrá que hacerse. Y del otro lado, aplicar la ley, impartir justicia y checar toda esa cadena que empieza a partir de que él es entregado un delincuente hasta la cárcel y su rehabilitación posible o su cadena perpetua, ¿no? Porque como dices, pues tampoco se trata de seguir manteniendo tanto delincuente o de intentar rehabilitar a quién, a un mocha orejas, y hay que seguirle dando de comer 3 veces al día, ¿eh? Gracias por su participación. Al contrario. Muchísimas gracias. Gracias. Y ojalá que se pueda tener una mayor fuerza pues el Observatorio Legislativo, hombre, porque de otra manera ustedes trabajan mucho y al final
pues ni los pelan. Pues es- Pero pasa lo mismo con los consejos consultivos y luego la mesa de seguridad se entregó Así es. y ya uno no sabe nada. Porque es nuestro deber de hacer saber lo que están haciendo. Tenemos que relevar la obra, porque yo llamo esto una obra que están haciendo. Falta de comunicación y es nuestro deber de falta de apoyo de la ciudadanía. Muy bien. Muchas gracias por favor de su atención. Gracias. Gonzalo Durán. Sí, adiós. Ya, sí, no me vas a remedar hoy. Vámonos, ya. Vamos a la Jardín. Dos veces, no, ya. Gracias. You are the sunshine